Hola, ¿cómo están? Les cuento el tema que vamos a ver esta semana es de hidrogeología. Para ello vamos a comenzar definiendo lo que es hidrogeología. Y la hidrogeología es la ciencia que estudia el origen y formación de aguas subterráneas. ¿A qué nos referimos con agua subterránea? Obviamente al agua que se encuentra debajo del subsuelo, ¿no? Se encuentra en el subsuelo, en realidad debajo del suelo. Em, A fines de la gestión, a nosotros nos interesa saber principalmente si ese agua puede ser consumida, ya sea para uso, consumo humano potable, doméstico o para uso industrial, por ejemplo, ¿no? Son dos que se me vienen ahora a la cabeza, pero hay muchos más. Este, a fines del conocimiento, este agua se encuentra alojada en los poros o intersticios del suelo, que ya lo vamos a definir en la siguiente diapositiva. Tiene cierta movilidad o movimiento tanto en lo vertical como en lo horizontal. Tiene sus propiedades físico-químicas que son características tanto del suelo que atraviesa como el suelo que lo aloja. Y dentro de la hidrogeología también vamos a tener en cuenta las medidas de su aprovechamiento, regulación y evacuación. Pero a fines de la gestión a nosotros nos interesa más que nada el aprovechamiento y la regulación. En tanto, la evacuación generalmente está en manos de algún hidrogeólogo, ¿sí? En la imagen lo que estamos viendo es una imagen de libro, ¿no? No siempre es así, hay variaciones dentro de la naturaleza, como todos ustedes saben, pero básicamente el agua subterránea entra al suelo por infiltración en lo que se llaman zonas de recarga y se aloja en lo que se llaman acuíferos. Los acuíferos son capas de la tierra que permiten que se aloje agua en su interior, en los poros que quedan en estas capas de la tierra, y además esos poros se encuentran interconectados entre sí, dando lugar a la permeabilidad, que es lo que permite que el agua se mueva y pueda ser extraída de cierta manera. Nótese que ustedes tienen capas confinantes y capas impermeables, que a fines prácticos es lo mismo. Lo que me indica básicamente es que esas capas no permiten el paso de agua ni la pérdida de agua a través de las mismas, y lo que hacen es conferirle de cierta manera a este acuífero, a este agua que se encuentra alojada, cierta presión. Esa presión se llama presión litostática por la profundidad a la que se encuentran y la presión hidrostática, que es la del agua que se ejerce en todos los sentidos por igual. Por encima de esta capa confinante tenemos lo que se llama acuífero libre, donde se aloja el agua también por infiltración, pero que no tiene un techo confinante, ¿sí? Como es el caso del cautivo o del confinado. Este acuífero libre básicamente no tiene presión porque es bastante somero, no tiene ese confinamiento, como les digo, del techo y se encuentra a presión atmosférica, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencias o qué implica esto? Que cuando yo performo un acuífero cautivo o confinado, probablemente el agua surja, depende de la profundidad obviamente y de la presión a la que se encuentra. Pero el agua puede surgir sin necesidad de que yo ponga una bomba, ¿sí? Entonces yo tengo lo que se llama pozo artesiano o surgente. ¿Por qué? Porque tiende a equipararse la presión en la que se encuentra el acuífero con la presión atmosférica. Por eso el agua tiende a ascender hasta que llega a lo que se llama o se conoce como nivel de agua subterránea, ¿sí? En cambio, el acuífero libre, si yo lo perforo, no tiene su urgencia porque, como les digo, se encuentra a presión atmosférica, entonces no hay una tendencia a equiparar presiones. Sin embargo, no siempre es así. El
hay variaciones que los vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Bueno, para que recordemos un poco del ciclo del agua, repásenlo, pero piensen que yo tengo estas infiltraciones que les venía contando, estos movimientos del agua subterránea, que pueden ir hacia, por ejemplo, los océanos o los ríos, o surgir como manantiales, que es esa, valga la redundancia, surgencia del agua subterránea hacia la superficie, ¿sí? Bien. Acá les dejo un video que en realidad lo que me interesa que veamos es lo que se ve acá. Pero voy a poner la pizarra para que poder explicarles un poco más a qué nos referimos con agua subterránea y cómo se aloja este agua subterránea. Yo tengo mi nivel del suelo, ¿sí? Que se llama, vamos a ponerle nivel del suelo. Resulta ser que llueve, ¿sí? Tengo precipitación. Esa precipitación, bueno, sabemos que parte puede escurrir y parte puede infiltrar. En un principio, el agua que infiltra va a ir hacia lo que se conoce como nivel freático. Disculpen la letra, chicos, estoy aprendiendo a dibujar en internet. Acá tengo lo que se llama la base del nivel freático y el techo de mi acuífero confinado, ¿sí? Que es esa capa impermeable compuesta por arcilla y generalmente arcilla y limo. Y ahora difícilmente pase algo de agua hasta acá, sino que generalmente el acuífero confinado se recarga, como habíamos visto, por esa infiltración en la zona de recarga, ¿sí? En el suelo, y les voy a hacer como si fuera un zoom de una parte del suelo, mi suelo está compuesto por partículas de minerales que tienen distintos tamaños, por aire y por agua. Y me extralimité en el dibujo, en el zoom que hice del suelo. Pero bueno, el resto de lo que nosotros estamos viendo acá está ocupado por aire o por agua, ¿sí? Entonces, si yo tengo estas partículas, tengo distintos tamaños de partículas. Los más grandes pueden ser arena, hay otros más grandes que se conocen como grava, arena. Después tengo el limo, que son partículas muy finitas, y por último tengo todavía partículas más finitas, que es la arcilla. El limo y arcilla generalmente vienen juntos de la mano, pero si pusiera un pedazo de suelo en el microscopio, lo que voy a ver es básicamente eso, la grava, que en realidad la grava es el canto rodado de las veredas. La arena la conocemos todos, los distintos tamaños de arena gruesa, fina y media. El limo básicamente son las partículas más finitas que, ¿vieron? Cuando yo agarro un pedazo de tierra y lo aprieto, si queda como, si se resquebraja básicamente ese pedazo de tierra apretado que tiene partículas muy finitas y hasta brillosas, es limo. Y si lo aprieto, no veo tanto esas partículas brillosas que suelen verse, sino que es como una masa uniforme de un mismo color, ya sea verde, marrón, etc. Lo aprieto y queda con esa forma apretada, es principalmente arcilla. Obviamente hay variaciones, pero en el suelo lo que pasa es que tengo esas partículas grandes, que son la grava, tengo las partículas de arena, que son un poco más finitas, y los espacios que quedan entre la grava y la arena pueden ser ocupados, por ejemplo, por, como les dije, agua o aire, o las partículas más finitas, que son las de limo y arcilla, ¿sí? ¿Qué sucede si yo tengo mucho limo y arcilla entre esas partículas finitas? Bueno, probablemente tenga un suelo con menor permeabilidad. Lo mismo que si tengo un suelo que está formado solamente por partículas finitas, lo que no voy a tener es el espacio poroso que dejan las partículas gruesas. Entonces, ahí podría llegar a alojarse algo de agua, pero no puede
ser expulsado o extraído de alguna manera. Entonces, si yo no tengo tanto esas partículas finitas, voy a tener agua que básicamente se va a ir alojando por todos estos lugares, y si yo aplico succión, que es presión, el agua va a tender a extraerse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El nivel freático está compuesto por algo muy similar a esto, y generalmente el acuífero confinado solo, en la mayoría de los casos, contiene una mayor proporción de partículas más grandes, pero con muy pocas partículas finitas, y mi capa confinante va a ser más similar a lo que es esto, que son las partículas finitas. ¿Se entiende? Esto generalmente, obviamente, suelo hacerlo en el pizarrón de una mejor manera, pero es la forma, creo que más didáctica que encontré de representarlo. Habiendo explicado esto, vamos a volver al agua subterránea. Y acá tienen, obviamente, una mejor representación de lo que yo les decía. Llueve. Esto es arena. El agua va a tender a alojarse acá. Si el agua se aloja acá, fíjense que es todo muy homogéneo, entonces casi no podría llegar a extraerlo. Acá tengo arena un poco más finita, de acá sí podría extraer agua. Y eso, así es como yo lo encuentro en la naturaleza, y básicamente esos son los acuíferos donde puede llegar a alojarse el agua, ¿sí? De todas formas, les paso después el link del video para que lo vean sin mi voz, porque no le voy a dar play ahora. Entonces, básicamente, como les decía, así es como se aloja el agua subterránea. Tenemos dentro o en el subsuelo distintos niveles o distintas zonas. La zona edáfica, vadosa e intermedia, y una franja capilar que se las conoce como zona no saturada. ¿Por qué? Porque, como les decía, conviven básicamente agua y aire en los poros que dejan estos granos que forman el suelo. Sin embargo, a partir de la franja capilar, ya tengo una zona saturada donde todos esos poros que forman el suelo están llenos, por decirlo de alguna manera, o están ocupados por agua, ¿sí? Entonces ahí ya tengo mi zona saturada. Esto es la representación de una perforación de un pozo de agua del cual yo puedo extraer agua, ¿no? Fíjense que acá tengo una zona ranurada, que es un filtro. A partir de este filtro, que nunca va a llegar al techo ni a la base de mi zona saturada por una cuestión de calidad de agua del pozo, se deja una zona ranurada por donde va a entrar ese agua, y generalmente se pone una bomba en algún punto del pozo como para que succione ese agua que yo intento extraer, ¿sí? Existen distintos tipos de acuífero: acuífero libre, confinado y semiconfinado, que son, como les dije, el libre es el que se encuentra a presión atmosférica, que es el freático. El confinado es el que se encuentra a una mayor profundidad y entre capas impermeables, y el semiconfinado, que es una combinación de los dos. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos el acuífero Puelche, que es un semiconfinado, por eso no tiene su urgencia al Puelche. Su techo está compuesto por una capa confinante, pero no totalmente impermeable. Entonces hay alguna infiltración por parte del acuífero que se encuentra por encima del Puelche. Y la superficie potenciométrica, por último, es esa superficie a la que yo les había dicho que alcanza el agua subterránea una vez que perforo, hasta que equilibra la presión del acuífero con la presión atmosférica, que generalmente acá en provincia de Buenos Aires se encuentra por debajo de la superficie, por supuesto. Y después tenemos distintos tipos de porosidad de los acuíferos. Un acuífero poroso es el que yo les había comentado en la representación gráfica, que contiene espacios ocupados por
agua y esos espacios se encuentran interconectados, entonces a mí me permite extraer agua, básicamente, que es el fin último de la hidrogeología. De la hidrogeología como ciencia, ¿no? Después está la gestión, que es de lo que se van a encargar ustedes, que es cómo hacer un buen uso de ese agua subterránea. Y después tenemos un acuífero fisurado, que esto sucede mucho en zonas montañosas, donde no hay desarrollo de suelo, sino que tengo mi roca desnuda y generalmente fisurada esto lo van a ver bien con Ilana cuando cursen geología, pero fisurada por acción del agua y del aire y por ahí alguna tectónica de placas, que lo que hace es romper la roca, infiltra agua hasta que llega a determinado nivel y en algunos casos se consume agua de acuíferos fisurados. Obviamente es mucho más costoso romper roca que romper suelo, ¿no? Y después tengo acuíferos kársticos, que esto, que yo sepa, no hay en Argentina, no son característicos de Argentina, pero sí de Europa, que ese suelo, en lugar de estar compuesto por arena, grava, limo, arcilla, como yo les mostraba, está compuesto por carbonato de calcio principalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando el agua infiltra? Disuelve el carbonato de calcio y me queda un hueco en la tierra, que es donde se aloja el agua, dando lugar a un acuífero kárstico. Pero estos acuíferos generalmente, como tengo disolución del subsuelo, después hay hundimiento del suelo, generando ciertos agujeros o cavernas, que en algunos casos en México se dan las cavernas, por ejemplo, por disolución del carbonato de calcio, y en algunos casos se usan con fines turísticos, por ejemplo. Y en otros como consumo, que creo en España me parece que se dan los kársticos que se consumen. Pero no es nuestra realidad. Bien, ¿cómo se mueve el agua subterránea? O en realidad, como les dije, el agua subterránea tiene movimiento que está dado por esa permeabilidad, que es la conexión que existen entre los poros que permiten que el agua transite de un lado a otro. Pero, y esto sí es importante desde la gestión, a mí me interesa saber, por ejemplo, qué caudal puede llegar a entregar ese acuífero de manera de no sobreexplotarlo. ¿Sí? Y eso sí es algo que se estudia desde la hidrogeología. No los voy a mandar a hacer cálculos de la ley de Darcy, creo, o al menos no lo tengo pensado todavía, pero sí me interesa que entiendan que no se trata solamente de pinchar y sacar agua, sino que pinchar es una manera de decirlo, ¿no? Yo perforo el suelo, saco agua, pero tengo que saber si el agua que estoy sacando es mucha, está bien, si se va a secar el pozo, como se dice normalmente, si se va a sobreexplotar. Sobreexplotarlo significa que voy a dejar el pozo completamente deprimido, sin agua y no sirve de nada. Entonces, a fines de hacer esa explotación, si queremos ponerlo en algún término sustentable, es que Darcy lo que hace es pensar en una ecuación que me permite saber cuál es el caudal ideal de perforación, de explotación, perdón. Esa ley lo que dice es, tengo un caudal que va a ser igual a K, que es un coeficiente de proporcionalidad, y ese coeficiente de proporcionalidad está dado por el tamaño de grano del acuífero, ¿sí? Mayormente, obviamente, que se encuentra mayormente, no, porque es medio imposible saber el tamaño de grano de todo el acuífero. A es la sección acá dice sección del tubo, pero en realidad es la sección de mi acuífero. E I, que es el gradiente hidráulico. ¿Y a qué me refiero con gradiente hidráulico? El gradiente hidráulico está dado por, esto es un delta DH sobre delta DL. ¿Y cómo calculo yo a fines prácticos mi caudal cuando necesito saber qué caudal puede entregar ese pozo? Lo que se hace en geología es, lo ideal, ¿no? Hacer dos perforaciones que se llaman pozos monitores y
pongo una bomba y empiezo a bombear durante cierto tiempo, que pueden ser 24 o 72 horas, determinado caudal. Puedo hacerlo variable o puedo hacerlo siempre con el mismo caudal, si es que tengo una idea del caudal por la zona estudiada. Si yo no tengo idea, lo que hago es usar un caudal variable. Y veo cuándo se estabilizan esos niveles de agua. Si yo bombeo, por ejemplo, durante 3 horas seguidas y el nivel de agua se mantiene estable, ese va a ser el H que yo voy a usar, tanto en el pozo 1 como en el pozo 2. Y mi delta de H es la diferencia entre la altura de mi pozo 1 y la altura de mi pozo 2 que alcanza el nivel de agua. Y el delta de L es la distancia en la que se encuentran esos dos pozos. Entonces, conociendo mi gradiente hidráulico, conociendo el área, ¿sí?, que ocupa mi acuífero, y conociendo el coeficiente de proporcionalidad, yo voy a poder determinar el caudal de extracción ideal para ese acuífero o esos dos pozos en ese acuífero, ¿sí? Esto es, como les digo, solo para que sepan que se hace un cálculo previo a la explotación de agua, como para no sobreexplotarlo. Porque, ¿qué pasa si yo extraigo agua de más? Cada pozo, cuando yo empiezo a perforar y pongo una bomba, genera lo que se llama cono de deyección. Y acá voy a volver a la pizarra para dibujarles lo que es un cono de eyección. Bueno, lo voy a hacer acá arriba. Yo tengo mi pozo, ¿sí? Mi pozo con el filtro de agua, que es por donde me va a entrar el agua, ¿sí? Y acá voy a poner mi bomba. Entonces mi bomba succiona ese agua para que salga. ¿Qué pasa con esa tabla de agua o nivel del acuífero, vamos a llamarlo? Nivel de agua en realidad. Como yo estoy metiendo presión acá, ese nivel desciende, ¿sí? Y se forma lo que se llama cono de eyección. Cono de extracción en realidad. Ese cono de extracción se forma mientras esté funcionando la bomba y mientras yo esté ejerciendo presión para sacar agua. Pero si yo tengo dos pozos muy juntitos, este cono de depresión, este pozo también va a estar formando otro cono de depresión. Puede ser que haga interferencia, entonces me forme un cono de presión mucho más grande que hace que ese nivel del acuífero descienda y o se quema la bomba o lo que hago es deprimir tanto la napa que dejo de tener agua en el caudal en el que realmente yo lo necesitaba. Por eso es que se hacen los ensayos de bombeo y por eso es que de cierta manera se tienen que conocer esos conos de depresión formados por cada bombeo para no hacer que descienda este nivel de agua, sino de tratar de mantenerlo de manera sustentable. Una forma de lograr eso desde la gestión es exigiendo que la distancia entre estos pozos, eso tengo que tener muy estudiado el acuífero, sea mayor o menor según el caudal que puedan entregar los pozos. Y todo eso yo lo puedo sacar en base a la ley de Darcy. Si yo sé, por ejemplo, que mi acuífero puede entregar determinado caudal porque lo tengo muy estudiado, bueno, en base a el conocimiento de los demás parámetros, puedo decir el distanciamiento mínimo entre mis pozos tiene que ser este. ¿Sí? Eso sí es parte de la gestión. Hago mucho hincapié en esto porque es en lo que van a estar trabajando ustedes. Bien, hasta acá vamos a llegar con lo que es hidrogeología neta y pura. Sin embargo, yo les puse material de auge denominado hidrogeología ambiental. Vamos a hablar al respecto. Me gustaría verlos, si puede ser, el día viernes. Y el día viernes necesitaría que sea tipo 8 de la noche, si pueden, tener una clase sincrónica para hablar de hidrogeología ambiental y hablar de perforaciones y freatímetros,
que es algo que me queda pendiente, pero que creo que teniendo esta base más la teoría escrita que les di, va a ser una linda clase y vamos a tener una conversación interesante. Así que los espero el viernes a las 8, después les mando el link por Zoom o por... no, perdón, por mail o por el grupo. Así que bueno, si hay dudas al respecto, me escriben y si no, anótenlas para resolverlas el viernes.